Y agradezco al Señor por este momento tan precioso. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy hablaremos de las competencias del pastor cristiano evangélico del siglo XXI, que es tan importante también. Introducción, veremos, ¿qué es competencia? Alguna vez nosotros no sabemos, pero hoy tenemos que saber y aprender. Cuando pensamos en el concepto competencia, es posible que nos venga a la mente alguna de las siguientes excepciones. Escucha esto. Uno es competir para ganar en un concurso, realizar algo que es de nuestra responsabilidad, es decir, lo que nos compete. Estar apto para alguna actividad, ser competente, son aquellas habilidades, capacidades y conocimientos que una persona tiene para cumplir eficientemente determinada tarea. Las competencias son características que capacitan a alguien en un determinado campo. Pero también nos dice la palabra de Dios en San Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar, destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En San Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. También hay algunos tipos de competencias. Hay competencias básicas, son aquellas competencias fundamentales para vivir en sociedad y desenvolverse en cualquier ámbito laboral profesional, comunicación oral o escrita. Competencias genéricas son aquellas competencias comunes, varias ocupaciones y profesiones. Puede ser un diseño de proyectos, investigación, trabajo en equipo. Otro sería competencias específicas, aquellas competencias propias de una ocupación o profesión, grado de especialización. Puede ser un médico, puede ser un docente. Bien, ahora nos centramos ¿qué es un pastor? El pastor debe tener un claro su llamado. El llamado de Dios es muy importante para poder ejercer el cargo del pastorado. Pero todo ahora vemos como el pastor debe tener un claro su llamado. Todo aquel que está liderando la iglesia del Señor Jesucristo debe estar seguro de su llamado. La Biblia nos dice en Jeremías 1:6, y yo dije, ay Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Nos damos cuenta que Jeremías en esa época, espiritualmente era niño, pero físicamente ya tenía 20 años. Y aquí está diciendo que Jeremías era niño porque no sabía hablar. En Gálatas 1:15 nos dice, pero cuando agradó a Dios, dice Pablo, cuando me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Revelar a su Hijo en mí, dice el apóstol Pablo, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté en segunda por carne y sangre. Una pregunta. La pregunta que debemos hacernos es cómo Dios nos ha llamado o cómo Dios le ha llamado a usted. Segundo punto, el pastor debe estar formado académicamente. En la Biblia nos dice, en 2 Timoteo 4:13, cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas el apóstol Pablo, trae Timoteo, en casa de Carpo. Trae también los libros, especialmente los pergaminos. El versículo 6 nos dice, no debe ser un recién convertido. Hoy en día hay muchas personas que recién se convierten a Cristo y por lo que un poquito han aprendido ya quieren sentirse llamados de Dios. Pero dice la Biblia que no debe ser recién convertido, no ser que se vuelva presuntuoso o caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Entonces no conviene, según la palabra de Dios, recién convertidos no pueden ejercer el pastorado. Hay versículos 16, vemos en 1 Timoteo 2, dice, esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explique correctamente la palabra verdadera del Señor. Eso es lo que esas son las recomendaciones del apóstol Pablo. Es importante que el ministro debe desaprender para aprender nuevos conocimientos, aprender a ser personas, o aprender a ser y a convivir, o también son personas que
están junto a otras personas. Otro, el pastor debe vivir lleno del Espíritu Santo, que es tan importante para poder manejar una iglesia, para poder predicar también. Todo pastor debe estar revestido del poder del Espíritu Santo para desarrollar el ministerio eficiente y ser competente, extendiendo el reino de Dios. Una vez, mientras dice que comía con ellos, nuestro Señor Jesucristo también ordenó. En Hechos capítulo 1, verso 4, 8 nos dice, no se alejen de Jerusalén. Nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo a aquellos discípulos que no se alejaran de Jerusalén, sino esperen la primera, dice, la promesa que ha dicho del Padre del cual les ha hablado. Por ejemplo, dice, Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Jesús, antes de subir al cielo, ya estaba diciendo que a los discípulos que Juan bautizó con agua, pero también ustedes de aquí a un tiempo van a tener el bautismo del Espíritu Santo. Entonces un predicador, un pastor, tiene que estar en el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos, dice, con él le preguntaron a nuestro Señor Jesucristo, Señor, ¿es ahora cuando vas a establecer el reino de Dios? Pero ¿qué dijo nuestro Señor Jesucristo? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre. Les contestó Jesús, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán, dice, mis testigos, tanto en Jerusalén, tanto como en toda la Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Qué importante, qué interesante es cuando Jesús dice esto. Hoy en día tenemos ese espíritu que ellos recibieron, llenarnos del Espíritu Santo, para que nosotros vayamos a predicar. Dice en ese tiempo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Hoy podemos extender el Evangelio de Cristo, pero nos falta un requisito que es tan importante, llenarnos del Espíritu Santo. Otro, la vida del pastor debe ser ejemplo en todo. La Biblia nos dice en 1 Timoteo 3:7, el pastor debe ser un hombre irreprensible, marido de una sola mujer. Su reputación tiene que ser intachable. Él debe tener un buen testimonio de los de afuera. El pastor no puede mostrar ninguna falta a los hermanos. El pastor no debe ser mal ejemplo donde vive. No debe ser deshonesto en sus palabras, ni descuidado en sus compromisos financieros. El pastor no debe ser un hombre involucrado con deudas. El pastor no debe vivir de apariencias. Debe ser auténtico y nunca debe ser hipócrita. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo. Otro, la vida del pastor con sus hijos, que es tan importante también. Un pastor no puede ejercer el cargo de pastorado en una congregación si la familia o los hijos andan mal. Pero ¿qué dice la Biblia? En 1 Timoteo 3:5 dice, no debe ser uno borracho, ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable, apacible. Debe gobernar bien su casa, hacer que sus hijos le obedezcan, porque él no sabe gobernar su propia familia. ¿Cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? Son recomendaciones bien específicas para aquel que quiere ejercer el cargo de pastorado. También debe proveer, dicen, a la familia. El pastor no tiene que educar a su familia. En 1 Timoteo 5:8 dice, el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así califica el apóstol Pablo. Otro, el pastor debe ser vencedor de las tentaciones. El pastor debe ser victorioso en las tentaciones. Solo así será un buen ministro de Dios. Sé que hay muchas tentaciones en estos últimos tiempos, pero un pastor que es llamado por el Señor puede vencer las tentaciones y solo así será un buen ministro de Dios. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Dice en Mateo 4:3-11, dice, y vino el tentador
y le dijo, si eres hijo de Dios, sí que di que estas piedras se convierten en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Imaginemos que Jesús fue tentado. ¿Cuánto más en aquel tiempo, en este tiempo, los pastores pueden ser tentados? Pero tenemos que vencer con la ayuda de Dios. Si Jesús ha sido tentado, Jesús utilizó el Antiguo Testamento y lo derrotó a Satanás. Nosotros podemos utilizar también la palabra de Dios, el poder de Dios. Otro, el pastor debe saber predicar, que es tan importante. Aquel que es pastor debe saber predicar. La Biblia no lo que quiere, sino lo que Dios quiere. Comunicar a sus oyentes y a todas las iglesias. La Biblia dice en 1 Timoteo 3:1, se dice, y es verdad que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Qué hermoso. En 2 Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte ante Dios, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, y que usa bien la palabra de verdad. Está hablando de la Biblia que está escrita y está en nuestras manos, que es la palabra de Dios. Para esto debe prepararse y tomarse con las competencias exegéticas, homiléticas, espirituales, psicológicas, que es tan importante, querido oyente. Otro debe ser el pastor, debe saber también enseñar. Otras de las competencias pertinentes del pastor es saber enseñar la palabra de Dios a toda la iglesia y en diferentes etapas de la vida de los hermanos. Puede ser el pastor que está preparado a enseñar a los niños, puede enseñar a los jóvenes, puede enseñar a los adultos, también a los mayores, adultos mayores en diferentes idiomas. Hoy la gente hablamos en nuestro país Bolivia y en otros lados del mundo también hay otros idiomas. Pero si hablamos aquí de Bolivia, hay idioma aymara, hay quechua, también hay guaraní, también el español que hablamos. Se puede predicar en esos idiomas. Hay gente que están cerrados en sus idiomas, por eso es importante que el pastor debe saber enseñar en sus diferentes idiomas. La Biblia nos dice en Mateo 4:1-2, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella y en el mar. Y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina. Qué maravilloso de poder ver a Jesús enseñándoles por medio de las parábolas. Hoy nosotros debemos enseñar en sus idiomas, en las iglesias y en todo lado. Otro, el pastor debe saber aconsejar, tiene que estar preparado para cualquier momento o cualquier problema que surja o tenga aquellos miembros dentro de la iglesia. El pastor debe saber aconsejar. La consejería en el ministerio pastoral es importante porque el hombre es biopsicosocial y debe conocer el comportamiento del ser humano o de cualquier otro hermano dentro de la iglesia. Así entonces los consejos a la luz de la palabra de Dios. La Biblia nos sigue diciendo en Marcos 2:8, y conociendo luego Jesús en su espíritu, dice que cavilaban de esa manera. Dentro de sí mismo les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Estaban hablando mal del Señor. Pero en San Juan 2:25 dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues lo sabía lo que había en el hombre. Dios sabe todo y conoce todo. En Hechos 15:8 dice, y Dios que conoce los corazones les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Gloria a Dios. Por último, el pastor debe conocer y utilizar las nuevas tecnologías. El pastor debe conocer y saber utilizar la tecnología que nos brinda la ciencia tecnológica.
En Proverbios 2, 5, 6 nos dice, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Ese Dios tenemos, queridos hermanos. Las tecnologías de información, comunicación, mayormente conocidas como TIPS, lo sabemos perfectamente. Creo que deberíamos utilizar la tecnología, así como cuando surgió la imprenta en aquellos tiempos en Alemania, lo primero que fue imprimido fue la palabra de Dios que se llama la Biblia. Y como en el idioma a todos los ciudadanos por todas partes, de la misma forma hoy, la tecnología de los TIC, deberíamos usarlos, queridos pastores, líderes, los pastores haciendo iglesias digitales, dando los ministerios, teleevangelistas, pueden impartir las buenas nuevas. Se puede predicar por medio de la televisión, dentro de la iglesia, por la radio. Hay muchas maneras y hay muchos medios donde nosotros podemos predicar el Evangelio del Señor. Por último, amados hermanos o amigos que están escuchando, ¿cómo sabemos ser pastores del siglo XXI? ¿Usted sabe? ¿Cómo debemos saber ser pastores del siglo XXI? Quiero que recuerdes que somos líderes, que somos pastores, como Dios lo había diseñado así, por medio de la palabra de Dios. Entonces, ¿estamos dispuestos a enfrentar los cambios de este nuevo siglo? Soy el estudiante Lucio Gutiérrez Montalvo, de la Universidad de Aquino, Bolivia, ya haciendo mi práctica profesional. Y gracias a nuestro arquitecto Jorge Dockweiler, a nuestro jefe de carrera, nuestro ingeniero Luis Mamani, quienes en aquel tiempo a los principios pelearon para que se abran las puertas en la universidad este estudio de liderazgo pastoral. Hoy en día estoy muy agradecido y por todos los docentes, que Dios me los bendiga y siempre los bendiga. Hasta otra ocasión.